El secretario del Departamento de Guerra de Estados Unidos informó que dieron de baja a 4 narcoembarcaciones en el Pacífico pertenecientes a los cárteles de la droga. Y escuchó bien, ya no solo es el Caribe, también es el Pacífico. Para analizar todo ello, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Bienvenidos, compañeros, y comenzamos con esto. Pete Hegseth, ya lo habíamos escuchado desde hace unos días, equipara a los narcoterroristas en la región con Al-Qaeda y con ISIS. Da a conocer este ataque en el que mueren 14 presuntos narcoterroristas y sobrevive uno de origen mexicano. Comienzo contigo, Alfonso. ¿Debe Estados Unidos continuar expandiendo precisamente estas acciones, no solamente ya en el Caribe, sino en el Pacífico? ¿Y cómo lidiar con la relación binacional? Escuchábamos hace unas horas a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, diciendo que no les gustaba la forma en la que se estaban llevando a cabo estos operativos. ¿Cómo lo ves? Yo creo que es absolutamente necesario y obviamente nos hemos estado enfocando en los pasados meses en Venezuela, pero la realidad es que desde antes el presidente Trump y el secretario Hegseth estaban hablando de la posibilidad de ataques quirúrgicos con drones o con aviones de guerra a instalaciones, a laboratorios de droga, de fentanilo o a narcolanchas. Entonces, esto pues no nos debe sorprender. Esto es parte de esta guerra no convencional en contra de los carteles de drogas que han sido designados organizaciones terroristas. Entonces, yo creo que ya se le había avisado a la presidenta de México. Ya sabíamos que ya durante la administración Biden estaban entrando drones que monitoreaban laboratorios de fentanilo en México y le pasaban esa información a las autoridades mexicanas. Habrá una posibilidad de que entren nuevamente en espacio aéreo mexicano y destruyan esos laboratorios, porque hay una realidad. México no está haciendo lo suficiente para luchar en contra de las drogas. Eso es la verdad. Y esas drogas están entrando a nuestro país soberano. O sea que si Sheinbaum quiere que nosotros defender su soberanía, ella tiene que asegurarse de que no se viole nuestra soberanía, permitiendo que estas personas produzcan y trafiquen drogas a través de la frontera con Estados Unidos. Entonces yo creo que esto es absolutamente necesario y quizás lo veamos en otros países. O sea, es un mensaje claro. La guerra en contra del narcotráfico ha cambiado. Es una auténtica guerra en contra de grupos terroristas y Estados Unidos va a hacer ataques en el mar, va a hacer ataques también terrestres en contra de carteles. Y lo va a hacer en territorio incluso soberano de otros países. Ya los países están avisados. En el caso de Maduro es diferente porque él es el capo de un cartel, ¿verdad? Los otros países como Colombia, México, pues tienen que decidirse a dar la lucha en contra del narcotráfico, porque si no van a haber acciones militares de Estados Unidos en su territorio. Es tan sencillo como eso. Ya ha sido un punto de fricción ya con el vecino país, ha sido causa, por ejemplo, del aumento de aranceles, que de hecho, si no se llega a un acuerdo, entrarían en vigor. Ahora se terminaría la pausa precisamente a esos aranceles, ahora el 1 de noviembre. Orlando, ¿cómo lo ves y qué tan importante es México enlazado a los otros cárteles de la droga como el cártel de los Soles o a otros narcoorganizaciones de Colombia y basados en Sudamérica que de alguna manera tienen esta estrecha relación con los cárteles mexicanos también? Bueno, sin duda alguna los cárteles mexicanos son los que tienen más experiencia, trayectoria y también control territorial en el sentido de rutas, de manejo del mercado, del consumo, de las redes, incluso en Estados Unidos. Es verdad que yo creo que ningún cártel de la región se compara con el cártel de los Soles, en el sentido en que cuando hablamos del cártel de los Soles hablamos de un cártel que ha secuestrado a una nación entera y que tiene el control institucional y los recursos de un Estado para desarrollar sus pues, prácticas criminales y el narcotráfico, etcétera. Eso no tiene comparación. Ese era el sueño de Pablo Escobar, lo logró Nicolás Maduro. Es un cártel que hoy reposa sobre las reservas de petróleo más grandes del mundo. No obstante, los cárteles de México pues
obviamente también son muy poderosos. Yo creo que tienen un impacto incluso mayor para Estados Unidos que el Cártel de los Soles, pero hay que entender esto como una mega organización transnacional que trabaja en conjunto. Es decir, cuando se impacta al cártel de Sinaloa, por ejemplo, o en Colombia, al cártel del Golfo, o en el caso de Venezuela, al cártel de los Soles, se está impactando a los tres o a todos los cárteles al mismo tiempo, porque están estrechamente vinculados. Ahora, es verdad que hay una diferencia importante con respecto a Colombia y México, y es que todavía, aunque en el caso colombiano es dudoso, pero todavía el gobierno no está completamente cooptado por el narcotráfico. Es verdad que en el caso de México ha penetrado muchísimo el gobierno y es un gobierno que en parte es rehén, pero con la suficiente presión de Estados Unidos podría sumarse a la guerra contra el narcotráfico. Y ojalá eso es lo que termine ocurriendo. Vanessa, ¿cómo lo ves tú? Y también hay un nuevo reporte que se da a conocer el día de hoy por la prensa asociada, muy interesante, en donde ya había esfuerzos de retirar a Nicolás Maduro y la amenaza que este representa para todo el hemisferio. Incluso se habla de un plan de tratar de que uno de sus pilotos lo entregara o lo acercara a donde, y no en este momento, sino tiempo atrás, lo acercara a donde fuerzas estadounidenses pudieran capturarlo. ¿Cómo lo ves? Y vemos hoy, el día de hoy, en el viaje que está haciendo el presidente Trump por Asia, no quita el dedo del renglón de decir y advertir que vienen acciones terrestres. Sí, efectivamente ese reportaje es muy, muy interesante, parece una película hablando de cómo Estados Unidos intentó convencer a uno de al piloto jefe de Maduro en realidad, para que en uno de esos vuelos pues diera una vueltica y se fuera a algún país donde Estados Unidos pudiera capturar a Maduro. Lamentablemente no se logró convencer a este piloto, pero las reuniones existieron, estaba de parte del gobierno de Estados Unidos el interés y digamos que el plan para poder capturarlo si eso ocurría. Y no, yo creo que da mucha rabia leer ese informe porque dice uno, ese hombre, ese piloto estuvo a nada de poder convertirse en un héroe nacional, de liberar a un país, de entregar a Maduro y no fue capaz de hacerlo. Entonces da mucha rabia, pero digamos que uno se consuela pensando en que sí están pasando cosas, sí hay gente del gobierno americano intentando hacer este tipo de, digamos que maniobras, que sería como una película, ver al piloto de Maduro volteando y entregándolo. Y un presidente yo creo que le está dando pues todo el apoyo a todas esas personas que dentro de las Fuerzas Armadas tienen esas ideas y están buscando salir adelante, que entre otras cosas hay que decir que es el hombre que en este reportaje se dice que era el que estaba intentando convencer al piloto, pues hace poco salió en una rueda de prensa con el secretario Marco Rubio en una de las incautaciones de uno de los aviones de Maduro. Entonces, pues también por ahí el secretario Marco Rubio seguramente haciendo lo suyo. Y es muy interesante leer este reportaje, sobre todo cuando vimos una operación similar el año pasado, me parece que fue con el Mayo Zambada, ¿no? En donde en realidad se le trae a los Estados Unidos en un vuelo y se toma esta decisión. Digo, ¿hay algún tipo de similitud? ¿Será posible que ahora suceda algo así? Orlando, ¿querías decir algo al respecto? Sí, con respecto a este reportaje es muy interesante porque los esfuerzos aparentemente empezaron en abril del año pasado cuando en República Dominicana el agente federal aborda al piloto de Maduro y le hace esta propuesta. El piloto no acepta, pero le entrega el contacto de teléfono al agente federal, demostrando que estaba dispuesto a mantener conversaciones. Estas conversaciones se mantuvieron por más de un año hasta que, recordamos, en finales de julio, cuando le duplican la recompensa por la captura de Nicolás Maduro, el agente le vuelve a escribir, le manda la noticia de la recompensa y le dice, hey, todavía tienes chance. Desafortunadamente, al final, el tipo se echó para atrás, no lo hizo, pero el hecho de que haya durado un año en conversaciones, a lo mejor sin haberlo comentado a sus jefes, es una demostración de que incluso el piloto principal de Maduro consideró entregar a su jefe.
Yo creo que en este momento definitivamente Maduro debe tener una psicosis precisamente de quién podría atreverse, sobre todo cuando ya hay todo un operativo desplegado, cuando hay una determinación por parte del gobierno de Estados Unidos de terminar con esta narcodictadura de Venezuela. No sé, quizá surja alguien, algún valiente ahí que se atreva a realizar un trabajo interno y eso es lo que muchos están esperando. Así que, quién sabe, igual y puede darse. Vámonos a otro tema que está haciendo titulares ya aquí al interior de los Estados Unidos. La contienda en la carrera por la alcaldía de Nueva York se cierra cada vez más. De acuerdo con una encuesta de Suffolk University realizada entre el 23 y 26 de octubre, Zoran Mandami lidera la intención de voto con 43.8%, seguido de Andrew Cuomo con el 33.6%, es decir, solo 10 puntos porcentuales por debajo. Pero aquí está lo interesante. Corey Sewell, republicano, tiene un apoyo de 10.6%. La pregunta es, ¿está Sewell ayudando a la campaña de Zoran Mandami? Alfonso, ¿cómo lo ves? Mira, claro, esto es totalmente debatible. Algunos dicen, pues caramba, si él ganó la primaria republicana, los republicanos deberían apoyarlo. Pero aquí hay un principio más grande y es que un socialista de izquierda dura pudiera llegar a la alcaldía de Nueva York y yo creo que hay que hacer todo lo posible para pararlo y creo que la alternativa es Cuomo. Si Cuomo se retira, no creo que todos los votos de Cuomo se vayan con Sliwa. Ahora, si Sliwa se retira, yo creo que un gran número de las personas que lo apoyan sí apoyarían al exgobernador. Entonces yo creo que Cuomo es el único que le puede dar, que puede ser competitivo ante Mamdani. Entonces yo sí, yo creo que lo más importante es que Mandami no llegue a la alcaldía de Nueva York, de mi punto de vista, y eso pudiera significar votar por Cuomo, que no es una persona que me agrada, pero aquí yo creo que, como dije, hay un principio mayor. Yo creo que hemos visto que el apoyo del alcalde Eric Adams, el endoso a Cuomo ha ayudado, también el buen desempeño que tuvo Cuomo en el último debate, que realmente pudo arrinconar a Mandani. Yo creo que también están saliendo, ahora que queda una semana, están saliendo un montón de videos del pasado de Mandami diciendo todo tipo de cosas absurdas, vinculando y asemejando la policía de Nueva York con las fuerzas israelitas de defensa. Ha salido también comentarios del papá de Mandami, que también es un izquierdista extremista, que ha hecho todo tipo de comentarios a favor de la violencia política y de actos terroristas. Así es. O sea, que esta es una persona que realmente asusta. Entonces, yo creo que hay que hacer todo lo posible para parar el avance de la victoria de Mandami. Recordemos que la victoria de Mandami no es solo una victoria en Nueva York, envió un mensaje muy potente a toda la izquierda alrededor de la nación, de que candidatos como él pueden prevalecer en otros estados y en otras ciudades. Exactamente. Aquí yo creo que es por lo que muchos se cuestionan por qué no se retira Sewell si realmente no tiene posibilidades de ganar. Ahora, hablando de todos estos videos que han surgido, por otra parte, cibernautas atraparon a Zoran Mandami mintiendo. Hace días, el viernes, para ser específicos, el candidato a la alcaldía dijo públicamente y al borde de las lágrimas que su tía había sido una víctima del 11 de septiembre porque ya después de ese día nunca más pudo utilizar el transporte metro por miedo porque ella utilizaba el yihad y eso la convirtió en víctima de islamofobia. Bueno, los cibernautas encontraron a la única tía viva de Mandami, Masuma Mandami, quien según en fotos en internet no utiliza yihad y además vivía en Tanzania cuando ocurrieron los ataques del 11 de septiembre de 2001. Al ser cuestionado sobre esto, Mandami dijo que se refería a una prima lejana de su papá, de nombre Sera, que ya había muerto. Y la campaña no ha dado más, ha sido obviamente cuestionada, no han dado apellido de la supuesta prima del papá que murió hace muchos años y que fue supuestamente víctima, pero eso sí ha causado gran indignación entre las familias de las casi 3,000 víctimas de los ataques terroristas del 9/11. Vanessa, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que obviamente se ha hablado de esto en redes sociales, pero creo que si yo fuera parte del equipo de Cuomo, yo me concentraría más que en si fue la prima, si fue la tía, si dijo esto,
en hablar de las cosas de la economía, en hablar de las propuestas, en decirle a la gente cómo está el precio de las cosas y cómo lo voy a solucionar. O sea, en de verdad ir a los puntos que están afectando a la gente y no, digamos, que irme por las ramas y por todo este tipo de cosas, intentando, digamos, que hacer una estrategia que es lo que la gente está buscando. Sin embargo, más allá de eso, a mí me parece que es importante reconocer que lo que está pasando dentro del Partido Demócrata es muy interesante para nosotros y muy preocupante para ellos, porque si bien es cierto que esta gente es completamente extrema, la verdad es que es difícil encontrar dentro del Partido Demócrata candidatos que muevan o que emocionen a sus bases como los emocionan estos radicales. Entonces, creo que es un fenómeno político muy interesante, de ver lo que está pasando y además de ver que el Partido Demócrata en realidad puso a Cuomo, pero hoy, por ejemplo, yo leí el tuit de alguien que decía, Cuomo mató a mi papá y ahora tengo que votar por él. No sé si lo voy a hacer. Fuerte también. La realidad es que sí, la situación de Nueva York, y lo hemos discutido en los últimos días, no es nada buena en realidad. ¿Cómo lo ves tú, Orlando? A mí me parece de verdad muy paradójico. Entiendo el punto de Vanessa y entiendo que deben de concentrarse en la economía, que es lo que le pega a todo el mundo. Pero específicamente hablando de Nueva York, después de una tragedia como la de septiembre 11, donde murieron miles de estadounidenses por estos ataques terroristas, y tienen esta frase que dice never forget, o sea, nunca hay que olvidarse de ello. Pareciera que realmente se olvidaron cuando están permitiendo llegar al gobierno de la ciudad a alguien con esta ideología extrema, además utilizando esa tragedia símbolo, la peor tragedia de los Estados Unidos, para contar una mentira y causar simpatía a su favor, fingiendo que su familia o su familiar fue víctima de islamofobia. ¿Cómo lo ves tú? No, es insólito, pero yo creo que los republicanos tienen que aceptar que no tienen chance y que nunca van a ser gobierno en una ciudad como, que está como hoy lo está y sobre todo que piensa como hoy piensa. En todo caso, lo que tienen que hacer es tratar de evitar que Nueva York caiga en las peores manos, que eso no significa que vaya a estar en manos de los republicanos. El dilema hoy parece horrible, pero la verdad es mucho más fácil. Yo sé que no nos gusta Cuomo, que Cuomo salió por la puerta de atrás, que fue un pésimo administrador, un pésimo gerente, que fue una pésima persona, pero representa la única forma de realmente salvar a Nueva York de la deriva en la que podría caer de manos de Mamdani. Como tú dices, Mamdani no solamente es una farsa, toda su idea, toda su vida ha terminado siendo una farsa, sino que además simpatiza con la ideología que tanto daño le ha hecho a Nueva York. No solamente es el islamismo extremo, sino el comunismo. En Nueva York han terminado parando grandes disidentes del comunismo a nivel mundial y es una tragedia que ahora esta ciudad, que es un símbolo de la prosperidad de Estados Unidos, termine en manos de alguien que va a acabarla por completo si se lo permiten. Así es, pues estamos a una semana exactamente, aunque ya comenzaron las elecciones de manera anticipada o temprana, estamos ya a una semana del día de elecciones. Vamos a ver qué sucede de aquí a allá. Nos vamos a la pausa comercial, quédese con nosotros, ya volvemos con más del panel de voces.